Hola, espero que te encuentres muy bien. El día de hoy es un honor poder estar aquí junto a mi compañera Laura para exponerte sobre la realización de trámites aduaneros y las formas de transporte internacional. Para poder entender esto, debemos saber primero qué es una aduana. Una aduana es una institución del gobierno ubicada en las fronteras, puertos o aeropuertos que se encarga de controlar y regular la entrada y salida de mercancías, personas y medios de transporte de un país. Ahora, ¿para qué funcionan las aduanas? Su principal función es vigilar el comercio internacional, cobrar los impuestos o aranceles correspondientes y evitar el contrabando o ingreso de productos prohibidos. Esto sirve principalmente para la recaudación fiscal, el control del comercio exterior, la protección nacional y las estadísticas de comercio. Ahora, ¿cómo operan las aduanas? Debemos de tener en cuenta que los pasos que se deben seguir son muy importantes. Como paso número uno, tenemos la revisión documental, que aquí se deben de entregar los documentos dependiendo si es proceso de importación o exportación. Los documentos son la carta de instrucciones o de encomienda, la factura comercial, el pedimento de importación o exportación, el conocimiento de embarque, una póliza de seguro, carta de crédito, el certificado sanitario, certificado de calidad, certificado de origen y lista de empaque. Como paso número 2 tenemos la clasificación arancelaria, que ésta se asigna un código arancelario que determina los impuestos que deben pagarse según el tipo de producto. Esto según el sistema armónico de designación y codificación de mercancías. Como paso número 3 tenemos la inspección física o documental. Aquí los agentes aduanales o autoridades pueden revisar físicamente la carga o usar escáneres y rayos X para comprobar que el contenido coincide con la declaración. Después tenemos el paso número 4, que es la valoración aduanera, que es aquí en donde la aduana determina el valor real de la mercancía para calcular los impuestos, evitando los impostores y la declaración de precios incorrectos. Como paso número 5 tenemos el pago de impuestos o aranceles. Una vez revisada la mercancía, el importador debe pagar los impuestos y derechos aduanales correspondientes. Estos recursos ayudan al país a financiar servicios públicos y proteger la economía nacional. Y finalmente tenemos el paso número 6, que es el despacho aduanero y liberación. Esto es cuando todos los requisitos están cumplidos, que es toda la documentación, el pago y la inspección, la aduana autoriza el despacho y la mercancía puede ingresar o salir del territorio nacional. Ahora, ¿qué es un régimen aduanero? Este es un conjunto de normas y operaciones que definen el destino específico de una mercancía al entrar o salir de un país. Este destino se declara a través de un documento oficial y se rige por la legislación aduanera, que puede incluir el pago de impuestos, aranceles y el cumplimiento de formalidad para regular el comercio internacional, proteger el mercado interno y prevenir el contrabando. ¿Qué tipo de regímenes tenemos? Tenemos el definitivo, que permite la entrada y salida permanente de una mercancía del territorio aduanero. De aquí se deriva la importación a consumo, que es la mercancía que ingresa a un país de forma definitiva y se paga el arancel e impuesto correspondientes. O de exportación a consumo, que es la mercancía que sale del país para uso o consumo definitivo en el extranjero sin pagar aranceles. También tenemos el régimen temporal, que es que permite la entrada o salida de mercancías por un tiempo limitado. El depósito aduanero, que es la mercancía que se almacena en recintos autorizados sin pagar impuestos hasta su despacho definitivo. Y perfeccionamiento activo o pasivo, que permite la transformación, elaboración o reparación de mercancías que temporalmente están fuera del territorio aduanero para luego ser reexportadas. ¿Qué requisitos necesitas para importar? Debemos de recordar primero que importar es traer productos a un país. Teniendo esto claro, tenemos como paso número uno estar inscrito en el padrón de importadores. Toda persona o empresa que desee importar debe estar registrada ante el Servicio de Administración Tributaria, que es el SAT, o la autoridad aduanera correspondiente. Número 2, contar con un agente aduanal, que es la persona autorizada para realizar los trámites ante la aduana en nombre del importador.
como paso número 3, que es presentar el pedimento de importación, que es el documento oficial que declara los datos de la mercancía, su tipo, valor, origen, destino y cantidad. Número 4. Pagar los impuestos y aranceles correspondientes. Se deben cubrir los derechos de importación, el IVA u otros impuestos aplicables. Número 5. Cumplir con regulaciones y normas específicas. Algunos productos requieren permisos sanitarios, certificados de calidad o autorizaciones especiales, por ejemplo, los alimentos, medicamentos, armas o productos químicos. Y número 6. Contar con la documentación comercial completa, que es la factura comercial, lista de empaque, conocimiento de embarque o guía aérea y certificado de origen. Ahora, ¿cuáles son los requisitos para exportar? Debemos de recordar que exportar es enviar productos a otro país. Entonces, teniendo esto en cuenta, como paso número 1, es estar inscrito en el padrón de exportadores del SAT o otra autoridad competente. Número 2, tener un agente aduanal y o representante autorizado para hacer los trámites. Número 3, elaborar el pedimento de exportación, donde se detallan las mercancías a enviar. Número 4, cumplir con las normas de empaque, etiquetado y calidad exigidas por el país de destino. Y número 5, presentar la documentación comercial completa, que es la factura comercial, lista de empaque, certificado de origen, permisos o licencias de exportación, esto dependiendo si se aplica. Y número 6, acreditar el pago de impuestos o derechos aduanales si los hubiera. ¿Qué es el padrón de importadores? Es un registro oficial administrado por el Servicio de Administración Tributaria SAT en el caso de México o por la autoridad aduanera de cada país, en el que deben de inscribirse todas las personas físicas o morales que quieren importar mercancías del extranjero. Su objetivo es controlar, supervisar y regular las operaciones de comercio exterior, asegurando que solo las empresas y personas autorizadas, formales y cumplidas con sus obligaciones fiscales pueden realizar actividades de importación. Las funciones del padrón de importadores es identificar a los importadores registrados y darles su autorización para realizar operaciones de comercio exterior, prevenir el contrabando y la evasión fiscal, al mantener un control sobre quién importa y qué tipo de mercancías ingresan al país, y garantizar el cumplimiento de las leyes aduaneras y fiscales. Los requisitos generales para poder inscribirse: se necesita estar inscrito en el régimen federal de contribuyentes, estar al corriente con las obligaciones fiscales, contar con una firma electrónica y presentar la solicitud ante el SAL por medios digitales. Una vez que se aprueba la inscripción, la persona o empresa obtiene un número de registro que la acredita oficialmente como importador autorizado. ¿Qué es el padrón de exportadores sectorial? Es un registro administrativo en México administrado por el Servicio de Administración Tributaria SAT, que agrupa a empresas exportadoras de sectores específicos, como manufactura, agricultura, pesca, entre otros. Su propósito principal es facilitar y promover las exportaciones al otorgar beneficios fiscales y simplificar trámites aduaneros. Tenemos beneficios fiscales, donde las empresas inscritas pueden acceder a incentivos como la devolución del IVA, pagado en insumos, excepciones o reducción en impuestos y procedimientos más ágiles para exportar. Los requisitos para inscribirse. Las empresas deben demostrar que exportan al menos el 50% de su producción en el sector correspondiente, cumplir con las obligaciones fiscales y registrarse ante el SAT. El proceso se realiza a través del portal oficial del SAT o módulos de atención, y sectores incluidos como el automotriz, textil, agroindustrial, electrónico, entre otros, definidos por la ley aduanera y normativas del SAT. Y bueno, compañeros, yo les vengo a hablar sobre las formas del transporte internacional. Primeramente, ¿qué son? El transporte internacional es el conjunto de medios y de sistemas que van a poder permitir el movimiento de mercancías y de personas en diferentes partes del mundo.
Es decir, que esto es esencial para el comercio internacional, ya que con eso podemos facilitar el intercambio económico, cultural y tecnológico entre las distintas. Otra pregunta que nos podemos plantear es cómo se dividen. Estos se van a dividir en dos partes, en los modos y en los medios, para poder realizar el comercio. En primera, ¿qué son los modos? Pues los modos son los sistemas que se ocupan para la movilización y para el traslado de la mercancía desde el punto de origen hasta el punto de destino. ¿Y los medios? Pues los medios son los diferentes elementos que se utilizan en los modos para poder movilizar la mercancía. Y es aquí donde les voy a hablar sobre los tipos de transporte. Pero antes de eso, en el comercio exterior, el transporte de mercancías es esencial y se puede utilizar a través de varios medios. Cada uno está adecuado para los diferentes tipos de carga y los diferentes destinos que se presentan. El primero que tenemos en la lista sería el transporte marítimo, el cual es el responsable de mover el 90% del comercio internacional, ya que es el más común en ser utilizado dentro de este mismo. Este transporte es eficiente para los envíos de grandes volúmenes y de mercancías, junto con productos pesados a largas distancias, y también es el medio más económico. Transporta desde las materias primas como el petróleo, los granos, hasta vehículos y contenedores llenos de productos manufactureros. El segundo en la lista sería el transporte aéreo. A diferencia del transporte marítimo, este es más costoso, ya que es la mejor opción para los envíos urgentes o de mercancías de alto valor, como lo pueden ser los productos electrónicos, los medicamentos o los productos que son perecederos. También proporciona una entrega mucho más rápida y a menudo se puede acceder a regiones que son difíciles de alcanzar para otro tipo de medios de transporte. En tercer lugar, tenemos el transporte terrestre. Este es fundamental para el comercio regional y para las etapas finales de la distribución. Este es comúnmente llamado la última milla. El transporte terrestre incluye el transporte por carretera, ya sea en camiones o en autos, y también el transporte por ferrocarril. Los camiones son muy versátiles y pueden entregar directamente a los minoristas o a los consumidores, mientras que los trenes son más eficientes para grandes volúmenes de carga sobre las distancias más largas. En cuarto lugar, tenemos el transporte fluvial o interior. Este es principalmente utilizado en los países con grandes ríos navegables. Este tipo de transporte es eficiente para poder mover grandes volúmenes de carga a distancias moderadas. Es comúnmente usado para transportar granos, carbón y otro tipo de productos a granel. Por último, tenemos el método de transporte multimodal. Este método implica el uso de dos o más modos de transporte para poder mover las mercancías del punto de origen hasta su destino. Por ejemplo, una carga puede llegar a ser transportada por un camión desde una fábrica y de ahí a un puerto. Luego puede ser enviada por barco a otro país y de ese país se va a entregar a su destino final por medio de otro camión. Este enfoque va a proporcionar una gran flexibilidad y va a permitir optimizar los costos, el tiempo y la eficiencia logística junto con el tiempo de entrega del producto. Y bueno, ¿qué productos o mercancías se pueden enviar por el transporte internacional? Se pueden enviar los bienes de consumo, que son los productos manufacturados por el consumo final. Se transportan en gran cantidad en el comercio internacional. Esto va a incluir los electrodomésticos, las ropas, los productos electrónicos, los muebles, los juguetes y más. Este tipo de productos suelen transportarse en contenedores vía marítima o aérea, aunque también se pueden transportar por carretera o ferrocarril en medio del comercio regional. Lo que también se puede transportar serían los alimentos y los productos agrícolas, como las frutas, las verduras, los granos, la carne y los lácteos. Son esenciales en el comercio internacional. Estos productos son frescos
y suelen transportarse por avión para poder minimizar el tiempo de tránsito, mientras que los granos y otro tipo de productos agrícolas a granel se suelen transportar por vía marítima o fluvial. También se transportan las materias primas, como lo son los metales, el petróleo, los minerales, el gas natural, la madera y el carbón. Estos son fundamentales para la economía global y se pueden transportar principalmente por vía marítima o fluvial en buques de carga a granel. También se transportan los productos químicos, incluyendo los petroquímicos, los productos farmacéuticos y agroquímicos, que también son un componente importante dentro del comercio internacional. Dependiendo de la naturaleza de cada uno, se pueden requerir transportes especializados para poder manejar este tipo de materiales que en algún punto pueden llegar a ser peligrosos. También se pueden transportar vehículos como los automóviles, los camiones y maquinarias pesadas que suelen transportarse en buques y en el comercio marítimo o en vagones de ferrocarril especialmente equipados para este tipo de transporte. Y por último, también se pueden transportar los productos de alto valor, como las joyas, el arte, los productos eléctricos y ciertos tipos de maquinaria. Generalmente se transportan por avión debido a la rapidez del tránsito y que cuentan con mayor seguridad utilizando este medio de transporte. ¿Y cuáles son los destinos más solicitados dentro del transporte internacional de cargas? Pues los destinos más solicitados en el transporte internacional pueden variar según la región y el tipo de mercancía. Sin embargo, algunos de estos destinos suelen ser comunes debido a su importancia a la economía mundial. Como puesto número uno tenemos a China. Como la segunda economía más grande del mundo y el mayor exportador de mercancía, China es un destino clave en el comercio mundial, como los principales puertos, como lo es Shanghái y Shenzhen. Manejan una enorme cantidad de mercancías. En el puesto número 2 tenemos a los Estados Unidos, ya que son el principal destino de las exportaciones de muchos países. Los principales puntos de entrada incluyen el puerto de Los Ángeles en la costa este y el puerto de Nueva York y New Jersey en la costa este. Además, los aeropuertos como el de Los Ángeles, Chicago, Ohio y el Aeropuerto Internacional de Miami también manejan una cantidad significativa de carga aérea. En tercer lugar, tenemos a la Unión Europea. Los países de la Unión Europea conforman un mercado significativo dentro del comercio mundial. Destinos clave que incluyen los aeropuertos de Rotterdam en los Países Bajos y Hamburgo en Alemania, además del aeropuerto de Frankfurt en Alemania, que es uno de los centros más activos para el transporte aéreo de mercancías. En cuarto lugar tenemos a Japón como una de las tres principales economías más grandes del mundo. Japón es otro destino importante. El puerto de Yokohama y el aeropuerto de Narita en Tokio son los puntos clave de entrada. En último lugar tenemos a Brasil y a Argentina. Para las empresas en América Latina, especialmente en Sudamérica, Brasil y Argentina son destinos esenciales en el transporte internacional. Los puertos de Santos en Brasil y Buenos Aires en Argentina son vitales para el comercio de la región. Estos destinos están entre los más activos a nivel mundial, pero también es importante destacar que los destinos más solicitados van a variar considerablemente dependiendo del país de origen.
la naturaleza de las mercancías y también de las relaciones comerciales que existen entre los países específicos. ¿Y cuáles son los requisitos para el transporte internacional? Como punto número uno tenemos la documentación comercial y de transporte. Esto incluye la factura comercial, la lista de empaque, el conocimiento de embarque o la carta de porte aéreo, junto con la declaración de exportación. Estos documentos son necesarios para poder demostrar la propiedad de las mercancías, poder detallar lo que se está enviando y cumplir con las regulaciones aduaneras. En segundo lugar, tenemos las regulaciones aduaneras. Las mercancías que se envían de forma internacional deben estar declaradas ante la aduana del país de origen y el país del destino. Esto puede requerir el pago de derechos de aduana e impuestos y la presentación de documentación adicional. ¿Y cuáles son los costos del transporte internacional? Los costos del transporte pueden variar significativamente dependiendo de varios factores, como el modo de transporte. Diferentes modos de transporte van a tener costos diferentes. Un ejemplo, el transporte aéreo, que es generalmente el más caro, pero es mucho más rápido. Y el transporte marítimo puede ser mucho más económico, especialmente para las cargas voluminosas y pesadas, pero es el más lento. Peso y volumen de carga. El costo del transporte suele estar basado en el peso o el volumen de la mercancía, o una combinación entre ambos. Cargas más pesadas y más grandes tienden a ser más costosas de transportar. Distancia de la ruta. En general, cuanto más larga sea la distancia del transporte, mayor será el costo, pero esto puede variar dependiendo de los factores como el modo de transporte y la eficiencia de la ruta. Ojo, que no es lo mismo hacer un envío de una carga desde Argentina a Brasil por una ruta terrestre que por una ruta marítima. Naturaleza de la mercancía. Mercancías que requieren un manejo especial como mercancías peligrosas, perecederas o frágiles pueden tener un costo de transporte mucho más alto debido a los requisitos especiales de embalaje, almacenamiento y manipulación. Los costos adicionales. Además del costo de transporte, puede haber otros costos asociados con el transporte internacional, como lo serían los derechos de aduanas, los impuestos, el costo de almacenamiento y manejo, junto con los costos de seguros y los costos administrativos. Y por último, tenemos los términos de comercio internacional. También influyen en el costo total. Un ejemplo, si el término es EXW, el comprador se hace cargo de todos los costos desde la fábrica del vendedor hasta la entrega final. Por otro lado, si el término es DDP, el vendedor es responsable de todos los costos hasta que la mercancía llegue al lugar de destino designado por el comprador. ¿Y qué tipo de seguros para la mercadería de transporte internacional existen? Existen seguros diseñados específicamente para poder proteger a la mercancía durante el transporte internacional, como lo sería el seguro contra daño físico. Esta cobertura protege contra daños físicos a la mercancía, como los causados por accidente, por el mal manejo de la carga, incendios e inundaciones. El seguro de robo y pérdida. Este tipo de cobertura protege contra la pérdida de la mercancía debido a robos o desapariciones inexplicadas. Y por último, tenemos el seguro de riesgos generales. Algunas pólizas de seguro de carga ofrecen cobertura contra una serie de riesgos generales, como huelgas, guerras y otros eventos imprevistos que pueden interrumpir el transporte de la mercancía.
Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de quees.com. En el video de hoy hablaremos acerca de qué es el transporte internacional. El transporte internacional de mercaderías y mercancías es uno de los principales componentes de la economía mundial, sobre todo en países desarrollados, ya que es la forma en la que se puede transportar mercancía y productos importantes. El transporte internacional es una parte integral de la economía global. Definición del transporte internacional. Se trata de la transferencia de carga y mercancías entre distintos países. Esta actividad se lleva a cabo a través de múltiples medios de transporte, como ferrocarriles, carreteras, vía marítima, aérea, etc. Es una industria importante que genera miles de empleos e ingresos en todo el mundo. El transporte internacional de importaciones es una parte vital de la logística del comercio internacional. Esta actividad se refiere al movimiento de mercancías, por ejemplo, desde un país extranjero hasta México. También se conoce como transporte internacional de importación, una de las principales actividades de la industria de logística dentro del comercio internacional, el cual puede hacerse por aire, mar o tierra. ¿Qué es el transporte internacional de carga? El transporte internacional de carga se refiere a la transferencia de productos y materiales entre dos regiones geográficamente distantes. Esta actividad se realiza a través de una variedad de medios de transporte como ferrocarriles, vía aérea, etc. Y la carga puede incluir productos manufacturados, alimentos, combustible, equipos, maquinarias, etc. El transporte internacional de carga juega un papel importante en el comercio internacional, ya que permite a los países importar y exportar productos. Es una de las principales actividades del sector terciario y hace referencia a la importación y exportación de bienes entre países, generalmente bajo la modalidad de transporte marítimo. ¿Qué es el transporte internacional de mercancías? El transporte internacional de mercancías se refiere al movimiento de mercancías o productos entre dos países. Esta actividad se lleva a cabo a través de una variedad de medios de transporte como ferrocarriles, carreteras, marítimo, aéreo, etc. Como se mencionó anteriormente, las mercancías pueden incluir productos manufacturados, alimentos, equipos, maquinaria, etc. El transporte internacional de mercancías facilita la transferencia de bienes entre los países y contribuye a potenciar lo que es el comercio internacional. ¿Cuál es el objetivo del transporte internacional? El objetivo del transporte internacional es transferir carga y mercancías entre dos países. Esta actividad es importante para el comercio internacional, ya que permite a los países importar y exportar productos. También juega un papel vital en la economía global, ya que ayuda a conectar a los países entre sí. La importancia del transporte internacional se debe a varios factores. Uno de ellos es que permite a las empresas satisfacer la demanda de sus clientes a nivel mundial, lo que se traduce en mayores ganancias. También permite a las empresas establecer una presencia global, lo que le permite expandirse y abrir nuevas oportunidades de negocio. ¿Cuáles son las características del transporte internacional? El transporte internacional tiene varias características únicas. Estas incluyen: es una actividad global que conecta a los países entre sí. Utiliza múltiples medios de transporte como ferrocarriles, carretera, marítimo, aéreo, etc. Incluye la transferencia de carga y mercancías entre dos países. Es una industria importante que genera miles de empleos e ingresos en todo el mundo. Facilita el comercio internacional y la movilidad de los trabajadores entre diferentes países. Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like. Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios. Adiós. Y por último, les dejamos las referencias de donde nosotras obtuvimos nuestra información para poder traerles este tema. Les agradecemos mucho su atención. Gracias.